Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente ilustrando algunos videos desde Roma. Hoy estamos con Francisca Vergara, abogada de Fiscalía, un poco para reseñarles cómo fue su preparación para el examen de grado y, por cierto, que aprobó. Y hoy es abogada. Cuéntanos, Francisca, ¿cómo ha sido tu experiencia preparando el grado? Fue muy buena, ya que estudié con Alejandro y tuvimos un método de interrogación y también me sirvieron mucho los apuntes que tiene en su página, así que aprovechen ese aporte que hace Alejandro para estudiar. Hola, queridos amigos. Esta tarde, con un cielo perfectamente despejado, vamos a revisar nuevamente algunos aspectos de el matrimonio, ¿ya? Como es una institución, como es un tema de práctica diaria en el ejercicio profesional de muchos colegas, también va a ser pregunta obligatoria para muchos de los alumnos que hoy enfrentan el examen de grado. Lo que quiero es solamente recordar, no pretendo agotar el tema, para eso ustedes tienen sus manuales. Pero es bien importante ver en este capítulo y video la definición de matrimonio. Nosotros la vemos en el artículo 102, ¿ya? El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Eso lo dice nuestro código y se lo leen a usted cuando se casa. Los elementos. ¿Qué elementos? El matrimonio es un contrato, hay distintas teorías para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio. Es un contrato, pues, es el acuerdo de voluntades que crea la relación jurídica, aún es un contrato sui generis. Obvio, porque las críticas a las normas que limitan la autonomía de la voluntad demuestran la diferencia entre contrato y matrimonio. Esta tesis no explica algunas características propias del matrimonio, como su perpetuidad e indisolubilidad, ¿ya? Por otra parte, es un acto del Estado que a través del oficial civil une las partes en matrimonio. La voluntad de las partes solo es un presupuesto necesario. En nuestra legislación se aprecia que la función del oficial del registro civil es mucho mayor que la del simple ministro de fe. Es el quien los une. Por otra parte, el matrimonio es una institución. El acuerdo de voluntades es solo el acto de fundación que da origen. Una vez constituida, cobra existencia propia y su estatuto, fijado por la ley civil, no puede ser alterado por la voluntad de los fundadores, ¿ya? Ramos Paso en mi época decía que es un concepto, es un acto de Estado, lo que no contradice la idea de matrimonio como institución. Es un contrato solemne ante el oficial con dos testigos que celebran, por otra parte, un hombre y una mujer. Es la esencia. Acá no se habla de igual sexo, por la cual se unen por actual indisolublemente y por toda la vida. La palabra actual descarta las modalidades suspensivas. Las expresiones indisolublemente y por toda la vida no corresponden a la realidad actual del matrimonio. Por otra parte, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente, esto es importante, pues la finalidad no es solo tener guagüita, o sea, procrear, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de existencia del matrimonio? Hay diversidad, por ejemplo, es clave la diversidad de sexo de los contrayentes, al menos hasta esta fecha. Por otra parte, consentimiento, la presencia del oficial del registro civil, ¿ya? Es importante distinguir entre inexistencia y la nulidad, porque si el matrimonio es nulo, puede ser putativo, ¿cierto? El matrimonio por poder, eso está en el artículo 103. El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario, ¿ya? Aspecto no menos importante. En consecuencia, el mandato debe ser especial, solemne y determinado. ¿Cuáles son los requisitos de validez del matrimonio? Pregunta clásica. Pero por una parte está el consentimiento libre y espontáneo.
del artículo 8 de la Ley de Matrimonio Civil. La falta del consentimiento libre y espontáneo, por ejemplo, puede darse cuando hay error, si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente, ¿ya? Por otra parte, si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales que atendía a la naturaleza o fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Y por otra parte, también la fuerza, ¿ya? En la antigüedad se preparaban los matrimonios. Por otra parte, si no ha habido fuerza en los términos de los artículos 1456, 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa que hubiera sido determinante para contraer el vínculo. Cuando digo preparar el matrimonio, digo arreglarlo. Por otra parte, la capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes? Que obstan a la celebración del matrimonio. Su omisión acarrea la nulidad del mismo. Hay absolutos, por ejemplo, obstan al matrimonio con cualquier persona, ¿ya? La ley de matrimonio, artículo 5, no podrán contraer matrimonio, por ejemplo, los que se hallaran ligados por un vínculo matrimonial no disuelto. La sanción civil es la nulidad. Penalmente tipifica el delito de bigamia del 382. Si el primer matrimonio fue anulado, esa nulidad produce efecto cuando la sentencia está ejecutoriada. Si el nuevo matrimonio se celebra antes de eso, se incurre en el vicio. Pero si la sentencia queda ejecutoriada, después se valida retroactivamente, siempre que el primer matrimonio no haya sido putativo. Por otra parte, los menores de 16 años también, menores. Por otra parte también los que se hallaren privados de uso y razón y los que por su trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada sean incapaces de modo absoluto para formar una comunidad de vida, ¿ya? Que implica el matrimonio. Por otra parte también tenemos que tener presente los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, ¿ya? También los que no pudieran expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio del lenguaje de señas. ¿Cuáles son los impedimentos relativos? Solo impiden el matrimonio con determinadas personas. La ley de matrimonio civil, el artículo 6, no podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado, ¿ya? Los impedimentos, ¿ya?, para contraer los derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan, ¿ya? Es bien importante este aspecto. De acuerdo a los artículos 27 de la ley 7613 y 18 de la ley 18.703 sobre adopción, es nulo el matrimonio entre el adoptante y el adoptado, o entre el adoptado y el viudo o viuda del adoptante. Por otra parte, el artículo 7 de la ley de matrimonio civil dice: el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado una investigación por el homicidio de su marido, o mujer con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. Ahora, los impedimentos impedientes, anteriores a los dirimentes, los impedientes o prohibiciones, su incumplimiento no produce la nulidad, sino otras sanciones. Por ejemplo, el consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio, artículo 105, primera parte del Código Civil. No podrá procederse a la consideración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, ¿ya? El artículo 106 del Código Civil: los que hayan cumplido 18 años no estarán obligados a obtener el consentimiento de la persona, de persona alguna, 18 años, ¿ya?, por ahora. Entonces es bien importante tener presente estos aspectos, toda vez de que
los impedimentos, delineantes o impedientes, es pregunta clásica. Y comprender el contexto del matrimonio, su evolución histórica, ¿por qué no?, que constituye un elemento para dar fundamento a sus respuestas, ¿ya? Quizás a veces, hoy por hoy, las preguntas son como muy técnicas, muy precisas, muy acotadas, pero yo creo valioso cuando el alumno logra desentrañar también algunas ideas que hilvanan y demuestran su capacidad de estudio, de lectura, de análisis, ¿ya?, fundamentando, no repite como loro una definición, ¿ya? Entonces, en ese sentido, les dejo este video, y hay varios videos en relación a este tema del matrimonio. Creo que se deben ser hace como 4 años hice uno bien completo con gráficos, que ustedes lo encuentran en YouTube. Tengan buen día y espero les agrade. Adiós.